Fabián tenía unos 12 años cuando vivió algo que hasta el día de hoy no puede explicar del todo. Fue durante una de esas típicas noches con amigos en el campo donde entre bromas y desafíos algo terminó saliéndose de control. Lo que encontraron ahí no estaba en ninguna historia que hubiera escuchado antes. Yo tenía algunos familiares en la zona de Los Nogales. En aquellos tiempos fui a vacacionar con mi familia. Tenía un grupo de amigos junto a mis primos. Ahí en la zona de Nogales nos gustaba mucho ir al campo. Todos teníamos entre 14 y 16 años. Como todos a esa edad nos gustaba juntarnos en las noches y en ocasiones nos quedábamos tomando refrescos contando historias. Recuerdo una noche en particular, uno de mis primos sacó el tema de historias paranormales. Empezamos a contar historias que habíamos escuchado de nuestros padres y la verdad es que comenzamos a sentir miedo. Como cualquier chico de esa edad, luego de un rato sacaron el tema de que en un lugar cercano que era muy boscoso se apareció un duende. Había mucha gente que lo había visto y como si fuera una aventura decidimos ir hasta ese lugar. Era arriesgado porque si se enteraban nuestros familiares, es decir, los mayores, seguramente no nos iban a dejar ir, porque había que cruzar bastante bosque para llegar al lugar, pero siendo adolescentes en realidad no nos importó. Yo recuerdo que llegamos hasta el lugar y había un caminito que desde la entrada era puro monte. Al llegar a ese lugar era como si nos invitara a entrar. Cruzamos por el monte, a lo lejos se miraba una pequeña casita. No era tarde, serían las 8:30 o 9 de la noche más o menos. Nosotros tomamos aquel caminito para ver si era cierto. Nos quedamos en silencio y por un momento nos burlamos haciendo bromas. Daniel, que era el que ya había ido y conocía el lugar, por momentos hacía silencio. Yo sentí un poco de miedo, hasta que escuchamos un sonido como un grito. También se escuchó un silbido muy fuerte cerca de nosotros. Nos quedamos prestando atención y nos preguntábamos, ¿quién habría sido? Por supuesto que ninguno de nosotros fuimos. El silencio en ese momento fue profundo, y recién ahí me di cuenta de que estábamos dentro de aquel monte a oscuras, solamente con la luz de una linterna chiquita que no alumbraba demasiado. Éramos 6 los que fuimos. Algunos se burlaban de la situación, diciendo que no había nadie. Yo creo que más bien era para disimular el miedo que sentíamos en ese momento. Recuerdo que uno de los chicos dijo, si hay alguien, que aparezca, como burlándose. Lo repetía y repetía. Yo le dije, cállate, no digas eso. En ese momento vimos un lugar junto a un árbol que estaba totalmente sin monte. Estaba cerca de nosotros y fuimos hacia allá. Habíamos llevado unos refrescos. Nos sentamos en el piso a tomar nuestros refrescos y creo que pasaron unos 20 minutos aproximadamente. Ya nos habíamos olvidado de por qué estábamos ahí. En ese momento habíamos estado un poco más relajados porque no sucedía nada, por lo que nos pusimos a hacer una pequeña fogata. De pronto, estábamos como todas las noches conversando de cualquier cosa, tratando de no contar nada de terror, cuando de pronto algo cayó desde arriba del árbol. Era bastante grande. Nos dimos cuenta por el ruido que hizo al caer al piso. Parte cayó sobre el fuego y por supuesto desparramó las pocas brasas que había. Era como si algo muy pesado estuviera envuelto en trapos negros. De pronto algo saltó, como si fuera un gato. Corrió hacia el árbol que había en el lugar. Vimos en ese momento al fijar la mirada un duende. Algo que jamás voy a olvidar. Recuerdo que tenía el pelo largo y el rostro arrugado. Medía poco más de medio metro. La piel rojiza como cuando uno se quema mucho por el sol. La imagen realmente era aterradora. Yo recuerdo que en ese momento nos levantamos asustados. Me puse contra el árbol sin saber qué hacer. Y hacia el otro lado, por el camino por el que habíamos llegado, las hojas y los pastos se movían como si hubiera mucho viento, prácticamente cerrando el camino. Me asusté muchísimo y aquel duende trepó el árbol como si fuera una araña y comenzó a reírse. Yo fui el primero en salir corriendo y me caí porque al llegar al camino los pastos no me permitían continuar. Era difícil, además no veía por dónde íbamos. Asustados, todos comenzamos a tratar de correr. Al salir del lugar, nos separamos, comenzamos a gritar para juntarnos, para que no nos quedáramos ninguno separado. En un momento, yo estaba junto a mi primo. Lo agarré de la camisa y caminaba detrás de él, muy asustado, tratando de no alejarme, y de pronto sentí que algo me tomó del pie. Sentí un dolor muy fuerte y caí al piso. Mi primo no me soltó del brazo, me jalaba tratando de ayudarme para que me zafara,
Inmediatamente lo vi. Era aquel duende. Estaba agarrándome de la pierna con una sola mano. Su mano era como la de una persona mayor. Estaba llena de manchas y granos oscuros. Uno de los chicos que venía corriendo desde atrás se topó con el duende y fue ahí cuando me soltó y corrió muy rápido hacia adelante. En el camino nos quedamos parados bajo el árbol todos juntos, pero teníamos miedo de salir porque lo habíamos visto correr por el camino y lo escuchamos reír. De pronto nos comenzaron a tirar piedras. Algunas les pegaron a mis compañeros. A mí no me pegó ninguna, pero de pronto comenzamos a sentir como cuando un gato aúlla cuando están en serio. El sonido me ponía la piel de gallina. No estaba muy lejos de nosotros. Entonces le dije a mis amigos que corramos, que salgamos de ahí. Comenzamos a correr asustados y por fin logramos salir hasta la calle. Yo recuerdo que al pararnos cerca del asfalto de la calle, asustados pero un poco más tranquilos, lo vimos salir del monte. Es extraño, porque salió corriendo en dirección a nosotros y nosotros desesperados cruzamos la calle. En ese momento solo escuchamos sus risas burlonas. Nos fuimos de aquel lugar muy asustados. Volvimos a la casa luego de haber pasado por aquella experiencia tremenda, que por supuesto nos costó a todos no dormir esa noche. Nosotros no volvimos a cruzar por ese campo jamás. Mucha gente dice haber mirado al duende o escuchado sus risas, pero nosotros sabemos que ese duende existe y que en cualquier momento cualquier persona que cruce por ese campo se lo puede encontrar. En las tierras de caña del norte de Argentina se habla de un ser oscuro conocido como el familiar. Algunos lo llaman un perro infernal que protege a los ricos, otros aseguran que es algo mucho peor. Esta es la historia de una noche en la que 3 jóvenes se adentraron en la oscuridad para enfrentarse a lo inexplicable. Años atrás teníamos familiares que vivían en la zona de Los Gómez. Ellos tenían ahí varias hectáreas sembradas de caña. Nosotros desde chicos y mientras estábamos en reuniones familiares solíamos escuchar historias sobre apariciones, relatos extraños, inquietantes. Uno en especial era recurrente, el familiar. El familiar es como un perro negro infernal que protege a los ricos, dueños de tierras en el norte de Argentina. Se le asocia con desapariciones y pactos con el diablo. Es como una especie de nahual o cadejo aquí en México, pero más específico de esa zona y con una carga social muy fuerte. El nombre del familiar, cargado de misterio y temor, se mencionaba solo en ciertos momentos, como si al pronunciarlo uno corriera el riesgo de invocar algo. Entre nosotros también nos contábamos esas historias, cada uno agregándole detalles, quizá exageraciones, pero siempre con un fondo de miedo real. Aún así nos gustaba a pesar del miedo. Nos atraía escuchar esos relatos. Nos helaba la sangre, sí, pero había algo más fascinante en ello. Con el tiempo, al ir creciendo, ese miedo fue diluyéndose, como si la lógica y los años lo disiparan. Yo tendría por aquel entonces unos 18 o 19 años, no recuerdo bien, pero fue en esa etapa. Fui a la casa de estos familiares que vivían en el campo. Mi primo cumplía años ese fin de semana. Era un viernes. La reunión fue tranquila, alegre como cualquier cumpleaños de campo. Aproveché y me quedé todo el fin de semana. La noche del viernes compartimos con algunos amigos y todo estuvo muy normal, hasta que llegó la madrugada del domingo. Y fue entonces cuando ocurrió aquello que nunca pude olvidar. Pasaba la medianoche. Estábamos en el patio tomando un refresco, comiendo algunas sobras del cumpleaños. Éramos unos primos, mi tío, mi papá y yo. Ya casi a las 2 de la mañana, mi tío, mi papá y una tía, que también estaban presentes, se retiraron a dormir. Quedamos solos 3, 2 primos y yo. El silencio del campo era profundo, apenas roto por algún grillo o el viento leve moviendo las hojas secas de la caña. Una media hora después, uno de los perros, mis primos tenían 4 perros, empezó a gruñir. No era un ladrido cualquiera, era grave, continuo, agresivo. Nos volteamos a ver qué lo estaba alterando, pero no había nadie. El perro miraba fijo hacia el cañaveral, un punto oscuro y denso donde la luz de la casa apenas alcanzaba. Nos distrajimos un momento conversando, haciendo chistes quizá para ahuyentar la inquietud, y de pronto el perro lanzó un gemido más fuerte, como si estuviera peleando. Pensamos que tal vez había aparecido algún perro de un vecino, o quizá algún animal salvaje. Comenzó a revolcarse en el piso gruñendo como si forcejeara con algo invisible. Me levanté, fui el primero en checar qué estaba haciendo,
pero al acercarme vi que no había nada frente a él. Estaba solo y sin embargo peleaba con algo. Se agitaba cerca del horno de barro y entre sus fauces logré ver que sujetaba algo. Al principio creí que era una gallina o algún otro animal de la casa. Me acerqué con precaución y entonces vi que se trataba de una ave, una especie de paloma oscura de ojos brillosos. El animal apenas logró zafarse cuando lo regañé y agarré al perro por el lomo. La paloma o lo que fuera cruzó el alambrado tambaleándose, dejando un leve rastro de plumas. Llamé a mi primo, le conté lo que pasó y ambos fuimos a ver si podíamos atraparla. Él tenía experiencia con aves, cuidaba varios pájaros y quizá podía ayudarla. Cruzamos el alambre con cuidado y la vimos arrastrándose en la tierra, agitando sus alas débilmente, intentando adentrarse en el cañaveral. Fuimos detrás de ella guiados por el ruido de sus aleteos secos contra las hojas. Nos adentramos unos 3 o 4 metros, no mucho, pero lo suficiente como para que la oscuridad nos envolviera por completo. Y fue ahí donde ocurrió. Primero un crujido, luego otro. El sonido de cañas quebrándose como si algo muy pesado se moviera entre ellas. El sonido aumentó. Más cañas rotas. Nos giramos al oír un gruñido profundo y a apenas 2 metros de nosotros vimos una figura. Era un perro, pero no cualquier perro. Era enorme, como un gran danés, pero mucho más largo, más delgado, casi esquelético. Sus ojos no brillaban con la luz, emanaban luz, un resplandor rojo, furioso, inhumano. Yo empecé a temblar, mi cuerpo no reaccionaba. Sentí un aire caliente envolviéndonos como si estuviéramos dentro de un horno. Mi primo murmuró con voz quebrada: Es el familiar. Yo callé. Él comenzó a gritarle insultos como si eso sirviera para ahuyentarlo. El animal dio un paso hacia nosotros. Cada movimiento era lento pero cargado de una energía que paralizaba. Sentí el impulso de correr y lo hice. Salimos corriendo como locos. Yo sentía las patas del animal detrás de mí, muy cercas. Apenas logramos cruzar el alambre, jadeando, el corazón golpeando como tambor. Ya en el patio nos dimos vuelta y lo vimos. Estaba ahí, al borde del cañaveral, quieto, observándonos. Su figura era aún más terrorífica bajo la luz tenue. Caminó de un lado a otro como un guardián infernal. Los perros de la casa corrieron hacia el alambrado, pero ninguno se atrevió a cruzar. Aullaban, un sonido desgarrador profundo como si supieran lo que era. Y entonces, el fuego. La hierba seca a su alrededor comenzó a encenderse. Primero en pequeñas chispas, luego en llamas. No lo soñamos, lo vimos. El fuego seguía al animal. Los perros huyeron despavoridos hacia la calle. Nosotros gritamos sin saber qué hacer. El fuego creció y comenzó a invadir la caña. Mi primo corrió a despertar a su padre. Yo hice lo mismo. Ellos no entendían. Pensaban que habíamos hecho alguna tontería jugando con fuego. Pero al salir al patio, vieron lo que ya era imposible de ocultar. Un incendio violento y real. Despertamos a toda la familia. Las llamas crecían con el viento, lento pero constante. Era imposible apagarlo. Algunos pensaron que mentíamos, que habíamos sido nosotros. Nadie creyó nuestra versión, pero justo cuando yo iba entrando a la casa, me detuve, me di la vuelta y lo vi otra vez. El perro cruzó las llamas, pero esta vez cambió. Entre las llamas se formó la figura de un hombre. No distinguí rasgos, pero la silueta estaba ahí. Una presencia, algo más allá de lo comprensible. Sentí un miedo profundo, primitivo, como nunca antes. Algo dentro de mí gritaba que aquello no era de este mundo. Pasaron años, nunca nadie nos creyó. Dijeron que era una excusa, una historia, pero yo sé lo que vi, sé lo que sentimos. Aquella noche no inventamos nada. Esa madrugada nos encontramos con la leyenda del familiar. Hace aproximadamente 2 meses, en una noche lluviosa, un hombre caminaba solo por la calle de San Salvador. A esa hora en que el mundo parece callarse y la oscuridad lo cubre todo, regresaba de la casa de su tío, quien vivía justo detrás del cementerio del norte. Eran casi las 3 de la mañana y la lluvia caía con fuerza, arrastrando consigo el eco del viento que soplaba suavemente. La calle estaba desierta y su único objetivo era llegar hasta la avenida Juan Justo, para tomar un taxi y volver a casa. Sin embargo, lo que parecía ser una tranquila caminata nocturna se transformaría en una experiencia que jamás olvidaría.
Hace 2 meses, una noche en la que llovía bastante, volvía de la casa de un tío que vivía justo detrás del cementerio del norte. Era tarde, como eso de las 3 de la mañana, y yo venía caminando por la calle San Salvador. La idea era llegar hasta la avenida Juan Justo para tomar un taxi y volver a casa. Esa noche llovía mucho, además el viento soplaba suave pero constante, y todo estaba oscuro. No había casi nadie en la calle. Cuando pasé por detrás del cementerio, por ese tramo que va desde el fondo hasta la avenida, habrán sido unas 4 o 5 cuadras. Mientras caminaba empecé a sentir que alguien venía cerca de mí. Giré mi cabeza para ver y ahí fue cuando lo vi. Era un hombre mayor, un viejo como de unos 80 años, más o menos. Me sorprendió encontrarlo tan cerca de mí. Me asusté y me quedé sorprendido por no haberme dado cuenta en qué momento llegó ahí. Lo miré y le dije, «Buenas noches», pero no respondió. Tenía la cabeza mirando al piso. El anciano tenía una barba blanca muy larga. Me pareció muy extraño, porque en un momento pensé que quizás intentaría asaltarme o algo así. Así que apuré el paso y crucé al otro lado de la calle, alejándome del cordón junto al cementerio. Pero cuando volví a mirar, ya no estaba. No había ni un alma. Seguí caminando, pero atento, miraba para todos lados. De pronto, escuché que alguien me chistaba. «Ch, ch». Miré hacia la pared del cementerio y ahí sobre esa pared alta había el mismo viejo. Estaba sentado arriba. No sé cómo había llegado ahí y justo cuando yo pasaba por debajo, el tipo saltó al suelo. Cayó frente a mí y ahí fue cuando vi su rostro. No era normal. Su cara era como una calavera aterradora. Lo único que se veía más humano era esa barba blanca que colgaba. Me quedé helado. El miedo me atravesó y no lo pensé 2 veces. Empecé a correr. Me faltaba todavía un par de cuadras para llegar a la avenida. Mientras corría, sentía como si se rieran detrás de mí. Era una risa seca, horrible. En un momento, miré hacia un costado y ahí estaba otra vez el anciano. Ese hombre se desplazaba pegado a la pared del cementerio, pero no caminaba, no movía los pies, se deslizaba como si flotara. Cuando llegué cerca de un árbol de mora, ya casi sin hojas, solo estaba el tronco, él se detuvo ahí. Yo seguí corriendo con un dolor en el pecho y un olor extraño, como a flores marchitas, como en los velorios. Por suerte, logré llegar hasta la avenida que estaba iluminada. Me paré bajo una luz y me di vuelta. Vi que ese hombre estaba parado en medio de la calle. Luego, sin apuro ni nada, regresó hacia la pared del cementerio. Yo crucé y caminé una cuadra más y finalmente pude tomar un taxi. Pero esto por lejos es lo más aterrador que me haya pasado en mi vida. Si alguna de estas historias te hizo mirar por encima del hombro, si sentiste esa incomodidad en el pecho o un frío recorriéndote la espalda, entonces ya formas parte de Archivo Creek. Suscríbete al canal y activa la campanita. Si no es mucho pedir, sígueme en Facebook y TikTok, donde nos encontrarás con el mismo nombre, Archivo Creek. Mi nombre es Eric Robledo y nos vemos en un próximo video.